Las miniaturas Frewin. Una obra de la baronesa Orchi, perteneciente a los relatos de Lady Molly en Scotland Yard. Un breve inciso. Toda la información sobre mi libro y mis redes sociales la podréis encontrar en la cajita de descripción. Dicho esto, comenzamos. Aunque, debo decir, los métodos de Lady Molly con respecto al misterio de Namescore no fueron completamente aprobados en Scotland Yard. No obstante, su astucia e ingenio en el asunto fueron tan indudables que le valieron una reputación que la colocó en el primer rango de la fuerza. Y pronto, cuando todos, tanto el público como la policía, se enzarzaron por las miniaturas Frewin, y se ofreció una recompensa de 1000 guineas por información que condujera a la captura del ladrón, el jefe, por iniciativa propia y sin dudar, le ofreció el caso. No sé mucho acerca de lo que se llaman obras de arte, pero no puedes estar en la fuerza de detectives, ya sea mujer o no, sin saber algo sobre el valor de la mayoría de las cosas. Y no creo que el señor Frewin haya sobrevalorado sus Inglehart cuando dijo que valían 10.000 libras. Había 8 de ellas, todas sobre marfil, de unas 3 o 4 pulgadas de alto. Y se decía que eran los ejemplares más perfectos de su tipo. El propio señor Frewin había recibido una oferta por ellas, hace menos de 2 años, de 200.000 francos de parte de los fideicomisarios del Louvre. Oferta que, fíjate bien, él había rechazado. Supongo que sabrás que él era un hombre enormemente rico, un gran coleccionista, además de comerciante, y que varias de las obras de arte más únicas y más caras habían encontrado su camino a su colección privada. Entre ellas, por supuesto, las miniaturas Inglehart eran las más destacadas. Un tiempo antes de su muerte, el señor Frewin había estado muy enfermo y durante más de 2 años no había podido salir de los límites de su encantadora propiedad, Bladcliffe House, cerca de Brighton. Hay una triste historia relacionada con la grave enfermedad del señor Frewin, una enfermedad que, si recuerdas, posteriormente resultó en la muerte del pobre anciano. Tenía un único hijo, un joven sobre quien el viejo comerciante de arte había derrochado toda la educación y posteriormente todas las ventajas sociales que el dinero podía ofrecer. El chico era excepcionalmente guapo y había heredado de su madre un gran encanto de modales que lo hacía muy popular. La honorable señora Frewin es hija de un noble inglés, más dotada con atributos físicos que con bienes materiales. Además, es una mujer excepcionalmente hermosa. Tiene una voz gloriosa. Es una excelente violinista. Y no es una artista de acuarela menor, habiendo expuesto en varias ocasiones en la Royal Academy. Desafortunadamente, en un momento dado, el joven Frewin se vio envuelto en muy mala compañía. Contrajo muchas deudas, algunas de las cuales eran totalmente inconfesables, y circularon rumores de que si la policía hubiera sabido de ciertas transacciones relacionadas con un cheque de un hermano oficial, habría seguido una muy desagradable acusación. Sea como fuere, el joven Lionel Frewin tuvo que abandonar su regimiento, y poco después se fue a Canadá, donde se supone que se dedicó a la agricultura. Según la historia contada por algunos de los sirvientes en Bladcliffe House, hubo escenas violentas entre padre e hijo antes de que el primero accediera a pagar algunas de las deudas más urgentes del joven derrochador, y luego encontrar el dinero necesario para que el joven Frewin comenzara una nueva vida en las colonias. La señora Frewin, por supuesto, se tomó el asunto muy a pecho. Era una criatura delicada, refinada y artística, que idolatraba a su único hijo, pero evidentemente no tenía ninguna influencia sobre su esposo, quien, al igual que algunas familias inglesas de origen judío, tenía una dureza de carácter extraordinaria
cuando se trataba de la integridad de su propia fama comercial. Nunca perdonó lo que consideraba una mancha en su nombre por parte del joven endeudado. Lo mandó a Canadá y le dijo abiertamente que no esperaba nada más de él. Todo el dinero de los Fregwin y la invaluable colección de arte serían dejados por testamento a un sobrino, James Hayam, cuyo honor y conducta general siempre habían estado fuera de toda crítica. Que el señor Fregwin realmente tomara muy a pecho las defraudaciones de su hijo idolatrado quedó demostrado por el hecho de que la salud del pobre anciano se quebró completamente después de eso. Sufrió un ataque apopléjico y, aunque algo se recuperó, siempre permaneció como un inválido. Su vista y capacidades cerebrales estaban claramente debilitadas, y aproximadamente 9 meses atrás sufrió un nuevo ataque, que resultó en parálisis primero y finalmente en su muerte. La mayor, si no la única alegría que el pobre anciano tuvo durante los 2 años que pasó postrado en una silla de inválido fue su colección de arte. Bladcliffe House era un perfecto museo de arte. Y el inválido solía ser trasladado en su silla por el gran hall y a lo largo de las habitaciones donde se guardaban sus cuadros, porcelanas y sobre todo sus invaluables miniaturas. Sentía un enorme orgullo por ellas. Y creo que fue con la intención de alegrarlo un poco que la señora Fregwin invitó al señor de Collinville, quien siempre había sido un gran amigo de su marido, a quedarse en Bladcliffe. Claro está, no hay mayor conocedor de arte en ningún lugar que ese distinguido francés. Y fue a través de él que se hizo la célebre oferta de 8.000 libras por las miniaturas de Inglehart. Aunque por supuesto el dueño rechazó la oferta. Se sentía muy complacido y orgulloso de que se le hubiera hecho, ya que además del señor de Collinville, varios miembros del comité de asesores de arte del Louvre viajaron desde París para intentar persuadir al señor Fregwin de vender sus tesoros únicos. Sin embargo, el hombre fue inflexible en este asunto. No necesitaba dinero, y la célebre colección de arte Fregwin iría intacta a su viuda durante su vida, y luego a su heredero, el señor James Hayam, un gran conocedor y comerciante de arte de San Petersburgo y Londres. Realmente fue una dispensa misericordiosa de la providencia que el anciano nunca supiera de la desaparición de sus valiosas miniaturas. Para cuando ese extraordinario misterio salió a la luz, ya había muerto. La noche del 14 de enero, a las 8:30, el señor Fregwin sufrió un tercer ataque paralítico, del que nunca se recuperó. Su mayordomo, Kenneth, y sus 2 enfermeras estaban con él en ese momento. Y la señora Fregwin, informada rápidamente del terrible suceso, corrió a su lado, mientras enviaba de inmediato el automóvil para el médico. 1 o 2 horas después, el moribundo pareció recobrar algo de fuerzas, pero parecía muy inquieto y agitado, y sus ojos recorrían ansiosamente la habitación. «Supongo que son las preciosas miniaturas lo que quiere», dijo la enfermera Dawson. «Siempre está tranquilo cuando puede jugar con ellas». Alcanzó el gran estuche de cuero que contenía los invaluables tesoros de arte. Lo abrió y lo puso sobre la cama junto al paciente. Sin embargo, el señor Fregwin, obviamente demasiado cerca de la muerte como para interesarse por su juguete favorito, tocó las miniaturas con manos temblorosas durante unos momentos, y luego se desplomó exhausto sobre las almohadas. «Está muriendo», dijo el médico tranquilamente dirigiéndose a la señora Fregwin. «Tengo algo que decirle», dijo ella entonces. «¿Puedo quedarme a solas con él unos minutos?» «Por supuesto», dijo el médico, mientras él mismo se retiraba discretamente. «Pero creo que una de las enfermeras debería quedarse dentro de un radio audible». Parece que la enfermera Dawson permaneció cerca para algo, pues escuchó lo que la señora Fregwin le estaba diciendo a su moribundo esposo. «Es sobre Lionel, tu único hijo»,
dijo ella. ¿Puedes entender lo que digo? El enfermo asintió con la cabeza. Recuerda que está en Brighton hospedándose con Alicia. Puedo ir a buscarlo en el automóvil si consientes verlo. De nuevo el moribundo asintió. Supongo que la señora Frewin tomó esto como una aceptación, pues al momento siguiente llamó a John Chips, el mayordomo, y le dio instrucciones para que le ordenara su automóvil de inmediato. Luego besó al paciente en la frente y se preparó para salir de la habitación. Pero justo antes de hacerlo, sus ojos se posaron en el estuche de miniaturas y le dijo a Kenneth, el mayordomo: «Dale esto a Chips y dile que lo ponga en la biblioteca». Luego fue a ponerse sus pieles para prepararse para salir. Cuando estuvo completamente lista, se encontró con Chips en el pasillo, quien acababa de subir para decirle que el automóvil estaba en la puerta. Él llevaba en la mano el estuche de miniaturas que Kenneth le había dado. «Pon el estuche sobre la mesa de la biblioteca, Chips, cuando bajes», le dijo. «Sí, señora», respondió él. Lo siguió escaleras abajo, luego se metió en la biblioteca, puso el estuche sobre la mesa como se le había indicado. Después vio a su ama subir al automóvil y finalmente cerró la puerta principal. Al cabo de una hora, la señora Frewin regresó, pero sin su hijo. Posteriormente se supo que el joven era más vengativo que su padre. Se negó a ir a la cama del moribundo para reconciliarse en el último momento con un hombre que ya no tenía ni sus facultades mentales ni sus sentidos físicos. Sin embargo, el moribundo se libró de saber la conducta irreconciliable de su hijo, ya que después de una larga y agotadora noche en un estado de coma, murió alrededor de las 6 de la mañana. Estaba bastante avanzada la tarde siguiente cuando la señora Frewin recordó repentinamente el estuche de miniaturas, que debería haber estado guardado en su gabinete habitual. Entró lentamente en la biblioteca. Estaba muy fatigada y agotada por la larga vigilia y la pena y la ansiedad que acababa de atravesar. Un cuarto de hora después, John Chips la encontró en la misma habitación, sentada atónita y casi desmayada en una butaca. En respuesta a la ansiosa pregunta del viejo mayordomo, ella murmuró: «Las miniaturas, ¿dónde están?». Asustado por la brusquedad de la pregunta y por el tono de voz cambiado de su ama, Chips miró rápidamente a su alrededor. «Usted me dijo que las pusiera sobre la mesa, señora», murmuró él. «Y lo hice. Ciertamente no parecen estar en la habitación ahora», añadió con una repentina sensación de terror. «Corre y pregunta a una de las enfermeras de inmediato si el estuche fue llevado a la habitación del señor Frewin durante la noche». Chips, como es lógico, no esperó a que se lo dijeran 2 veces. Empezaba a sentirse muy ansioso. Habló con Kenneth y también con las 2 enfermeras, y les preguntó si, por casualidad, las miniaturas estaban en la habitación del difunto. Kenneth y las enfermeras respondieron que no. Lo último que habían visto de las miniaturas fue cuando las cogió Chips y siguió a su ama escaleras abajo con el estuche en las manos. El pobre mayordomo estaba desesperado. La cocinera estaba histérica y la consternación reinaba en toda la casa. La desaparición de las miniaturas causó casi mayor excitación que la muerte del amo, quien había estado tan cerca de la muerte durante tanto tiempo que era casi un desconocido para los sirvientes en Bladcley. La señora Frewin fue la primera en recuperar la calma. «Envíen un automóvil de inmediato a la estación de policía de Brighton», dijo muy tranquilamente, tan pronto como se dio cuenta completamente de que las miniaturas no estaban por ninguna parte. «Es mi deber asegurarme de que este asunto se investiga a fondo de inmediato». A los 30 minutos del descubrimiento del robo, el inspector detective Hankin y el policía McLeod ya habían llegado desde Brighton, aprovechando el automóvil de la señora Frewin. Son hombres astutos ambos, y no les llevó muchos minutos antes de que decidieran cómo había ocurrido el robo. Quién lo había hecho era una cuestión diferente, y tomaría tiempo y algo de ingenio descubrirlo.
Lo que el inspector Hankin había averiguado fue lo siguiente. Mientras John Chips veía a su ama entrar en el automóvil, la puerta principal de la casa había tenido que quedarse abierta. El automóvil entonces empezó a avanzar, pero después de unos pocos pasos se detuvo y la señora Frewin asomó la cabeza por la ventana y le gritó a Chips algunas instrucciones sobre la colación nocturna de las enfermeras, que, debido al estado del señor Frewin, temía que pudiera ser olvidada. Chips, siendo un hombre de edad avanzada y algo sordo, no oyó su voz claramente. Así que corrió hasta el automóvil y ella le repitió sus instrucciones. En la mente del inspector Hankin no cabía duda de que el ladrón, que debía haber estado merodeando por el jardín esa noche, aprovechó esa oportunidad para colarse en la casa, esconderse en un lugar conveniente hasta que pudiera encontrar una oportunidad para llevar a cabo el robo que tenía en mente. El mayordomo declaró que, cuando regresó, no vio nada fuera de lo común. No había estado ausente más de 1 minuto. Luego cerró y aseguró la puerta principal, y como de costumbre subió todas las contraventanas de las ventanas del piso bajo, incluyendo, por supuesto, las de la biblioteca. No llevaba luz consigo cuando hizo este recorrido acostumbrado, ya que evidentemente conocía bien el camino incluso en la oscuridad, y el candelabro eléctrico del hall le proporcionaba la luz que necesitaba. Mientras subía las contraventanas, Chips no prestaba especial atención a las miniaturas, pero, curiosamente, parece que pensó en ellas alrededor de 1 hora después, cuando la mayoría de los sirvientes ya se había ido a la cama y él estaba esperando a su ama. Entonces, casualmente y casi sin pensarlo, al cruzar el hall, giró la llave de la puerta de la biblioteca, cerrándola desde fuera. Por supuesto, durante todo esto debemos recordar que la casa Bladley no estaba en su estado habitual esa noche, ya que su amo se encontraba muriendo en una habitación del piso superior a la biblioteca. Las 2 enfermeras y Kenneth, el mayordomo, estaban todos despiertos y con él durante toda esa noche. Kenneth ciertamente entró y salió de la habitación varias veces, teniendo que bajar a buscar diversas cosas que requerían el doctor o las enfermeras. Para hacer esto no usaba la escalera principal, ni tenía que cruzar el hall, pero en cuanto al rellano superior y la escalera secundaria, ciertamente no notó nada extraño ni sospechoso. Mientras que, cuando la señora Frewin regresó a casa, subió directamente al primer piso y ciertamente no notó nada que pudiera levantar sus sospechas. Pero, por supuesto, esto significaba muy poco, ya que, sin duda, debía de estar demasiado alterada y agitada para ver cualquier cosa. Los sirvientes no fueron informados de la muerte de su amo hasta después de su desayuno. Mientras tanto, Emily, la sirvienta, había estado en la biblioteca, como de costumbre, para hacer la habitación. Ella notó claramente, cuando entró por primera vez, que ninguna de las contraventanas estaba levantada y que una de las ventanas estaba abierta. Pensó en ese momento que alguien debió haber estado en la habitación antes que ella, y pensaba preguntarle a Chips al respecto, cuando la noticia de la muerte del amo borró todos sus pensamientos sobre las ventanas abiertas. Curiosamente, cuando Hankin la interrogó más de cerca y ella tuvo tiempo de recordar todo con más claridad, hizo la extraordinaria declaración de que ciertamente había notado que la puerta de la biblioteca estaba cerrada por fuera cuando entró por primera vez en la habitación, con la llave en la cerradura. «Entonces, ¿no te pareció muy raro?», preguntó Hankin, «que la puerta estuviera cerrada por fuera y, sin embargo, las contraventanas no estuvieran barridas y una de las ventanas estuviera abierta?» Sí, me pareció raro», respondió Emily, con esa agradable vaguedad característica de su clase. «Pero la habitación no parecía haber sido saqueada. Estaba bastante ordenada, justo como la habían dejado anoche, y los ladrones siempre dejan un gran desorden detrás. Si no, lo hubiera notado», añadió con dignidad ofendida. «¿Pero no viste que las miniaturas no estaban en su lugar habitual?» «Oh, a menudo no estaban en el gabinete,
ya que el amo solía pedir que las trajeran a su habitación. Eso era, por supuesto, indiscutible. Era evidente que el ladrón había tenido muchas oportunidades para escapar con el botín. Verán, el tiempo exacto en el que el malhechor debió haberse colado en la habitación ya se había reducido a aproximadamente 1 hora y media, entre el momento en el que la señora Fregwin finalmente salió en su automóvil y aproximadamente 1 hora después, cuando Chips giró la llave en la puerta de la biblioteca y, sin duda, cerró al ladrón dentro. En cuanto al momento exacto de la fuga durante la noche, no se pudo determinar. Debió haber sido después de que la señora Fregwin regresó nuevamente, ya que Han Kim pensaba que ella o su chofer habrían notado que una de las ventanas de la biblioteca estaba abierta. Esta opinión no la compartía Elliot de la Yard, quien ayudó en la investigación de este misterioso crimen, ya que la señora Fregwin ciertamente estaba muy alterada esa noche, y sus poderes de percepción debían de estar necesariamente mermados. En cuanto al chofer, todos sabemos que los potentes faros de un automóvil son tan deslumbrantes que nada puede verse fuera de su círculo cegador de luz. Sea como fuere, permanecía dudoso cuándo el ladrón había logrado escapar. Fue bastante fácil de hacer, y como hay una losa de piedras enfrente de la puerta principal y justo debajo de las ventanas de la biblioteca, el ladrón no dejó ni el más mínimo rastro de huellas, mientras que la caída desde la ventana es de menos de 8 pies. Lo que era extraño en todo el caso, y que llamó la atención del detective Hankin de inmediato, fue el hecho de que el ladrón, quienquiera que fuera, debía saber mucho sobre la casa y sus costumbres. También debía tener un propósito definido en su mente, que no suele hallarse en la mente de un ladrón común. Debía haber planeado robar las miniaturas y nada más, ya que se dirigió directamente a la biblioteca. Y tras asegurarse el botín, escapó sin tratar de llevarse ningún otro artículo que pudiera ser más fácil de vender que obras de arte. Pueden imaginar, por lo tanto, qué delicada tarea se le presentaba ahora al inspector Hankin. Verán, había interrogado a todos en la casa, incluido el mayordomo y las enfermeras del señor Fregwin. Y de ellos escuchó casualmente sobre las palabras de despedida de la señora Fregwin a su moribundo esposo, y sobre la mención al hijo descarriado, que evidentemente estaba en las inmediaciones, y a quien ella deseaba que viniera a ver a su padre. La señora Fregwin, al ser interrogada detenidamente por el detective, admitió que su hijo se encontraba en Brighton y que lo vio esa misma noche. El señor Lionel Fregwin está hospedado en el Hotel Metropole, dijo fríamente. Y cenaba con mi hermana, Lady Stein, anoche. Estaba en la casa de Sussex Square cuando llegué en mi automóvil. Añadió rápidamente, adivinando, quizá, la sospecha no expresada que había surgido en la mente de Hankin. Y seguí allí cuando me fui. Conduje rápidamente a casa, por supuesto, ya que sabía que la condición de mi esposo era completamente desesperada, y no se esperaba que viviera más que unas pocas horas. Recorrimos las 7 millas entre esta casa y la de mi hermana en menos de un cuarto de hora. Esta declaración de la señora Fregwin fue, como recordarán, completamente confirmada tanto por su hermana como por su cuñado, Lady Stein y Sir Michael. No había duda de que el joven Lionel Fregwin se encontraba en el Hotel Metropole de Brighton y que cenaba esa noche con los Stein en Sussex Square, cuando su madre llegó en su automóvil. La señora Fregwin permaneció aproximadamente 1 hora, durante la cual, presuntamente, intentó influir sobre su hijo para que regresara con ella a Bladcley, a fin de ver a su padre agonizante. Por supuesto, lo que exactamente ocurrió en esa entrevista familiar, ninguno de los 4 presentes estuvo dispuesto a revelar. Contra eso, tanto Sir Michael como Lady Stein estaban dispuestos a jurar que el señor Lionel Fregwin estaba en la casa cuando llegó su madre, y que no la dejó hasta mucho después de que ella se hubiera marchado. Ahí radicaba el obstáculo. Verán, ya que el público ya había sacado conclusiones, y terriblemente prejuiciado, como suele estar en un caso como este, ya había decidido que el señor Lionel Fregwin, nuevamente presionado por el dinero,
había robado las preciosas miniaturas de su padre para venderlas en América por una gran suma. La simpatía de todos estaba completamente en contra del joven hijo que se negó a reconciliarse con su padre, aunque éste estuviera muriendo. Según uno de los lacayos al servicio de Lady Stein, que había llevado whiskies y sodas mientras la entrevista entre la señora Frewin y su hijo tenía lugar, el señor Lionel había dicho muy bruscamente: «Todo esto está muy bien, madre, pero es pura sentimentalidad. Ese hombre me tiró por la borda cuando un poco de amabilidad y ayuda habría significado un futuro diferente para mí. Eligió arruinar mi vida por algunos pequeños pecados de juventud. Y no voy a arrastrarme a su lado y ser un hipócrita cuando no tiene intención de cambiar su testamento. Debe estar medio imbécil ahora y no me reconocerá de todos modos». Pero con todo esto y con la opinión pública tan en contra de él, era completamente imposible vincular el crimen al joven. El ladrón, quienquiera que fuera, debió haberse colado en la biblioteca algún tiempo antes de que Chips cerrara la puerta desde fuera, ya que así la encontró Emily a la mañana siguiente. De ahí que el público, decidido a implicar a Lionel Frewin de alguna manera en el robo, llegara a la conclusión de que la madre, al enterarse de la penuria económica de su hijo, robó las miniaturas esa noche y se las dio a él. Cuando Lady Molly oyó esta teoría, se rió y se encogió de hombros. El viejo señor Frewin estaba muriendo, ¿no es cierto?, en el momento del robo, dijo. ¿Por qué su esposa, que estaba a punto de quedarse viuda, tendría que molestarse en montar una comedia tan laboriosa y audaz de un robo para apoderarse de cosas que iban a ser suyas en las próximas horas? Incluso si, después de la muerte del señor Frewin, no pudiera disponer de las miniaturas, el hombre le dejó una gran suma de dinero y una gran renta por su testamento, con lo cual podría ayudar a su hijo derrochador tanto como quisiera. Esto era, por supuesto, lo que hacía que el misterio de este extraño caso fuera tan profundo. En Scotland Yard hicieron todo lo que pudieron. En 48 horas habían impreso avisos en casi todos los idiomas europeos, que contenían bocetos aproximados de las miniaturas robadas, proporcionados rápidamente por la señora Frewin. Estos fueron enviados a tantos museos importantes y coleccionistas de arte como fue posible. Y por supuesto a las principales ciudades de los Estados Unidos y a los millonarios académicos. No cabe duda de que el ladrón le sería muy difícil deshacerse de las miniaturas. Y hasta que pudiera venderlas, su botín no le beneficiaría de ninguna manera. Las obras de arte no pueden ser manipuladas, fundidas o desarmadas, como la plata o la joyería. Y hasta donde se pudo averiguar, el ladrón no parecía haber intentado en lo más mínimo deshacerse del botín. Y el misterio se volvía cada vez más oscuro e impenetrable. «¿Te encargas del trabajo?», le dijo el jefe un día a Lady Molly. «Sí», respondió ella, «pero con dos condiciones muy claras». «¿Cuáles son?» «Que no me hagas preguntas inútiles y que envíes nuevos avisos a todos los museos y coleccionistas de arte que puedas pensar, pidiéndoles que te informen sobre cualquier compra de arte que hayan hecho en los últimos 2 años. ¿Los últimos 2 años?», exclamó el jefe. «Pero las miniaturas fueron robadas hace 3 meses. ¿No te he dicho que no me hagas preguntas inútiles?», le respondió ella al jefe, y él solo sonrió, mientras yo casi me caía hacia atrás por su audacia. Pero sí envió los avisos, y se entendió que Lady Molly se encargaba ahora del caso. Fue unas 7 semanas después cuando, una mañana, la encontré en el desayuno luciendo increíblemente brillante y emocionada. «El Yard ha recibido montones de respuestas, Mary», dijo alegremente, «y el jefe sigue pensando que soy una completa tonta». «¿Por qué? ¿Qué ha pasado?» «Solo esto. El Museo de Arte de Budapest tiene ahora en su posesión un conjunto de 8 miniaturas de Englishart, pero las autoridades no pensaron que los primeros avisos de Scotland Yard pudieran referirse a ellas, ya que fueron compradas de una fuente privada hace poco más de 2 años.
Pero hace 2 años las miniaturas de Frewin aún estaban en Bladcliffe House. Y el señor Frewin las tocaba todos los días. Dije sin entender y preguntándome qué quería decir. Lo sé, dijo alegremente. El jefe también lo sabe. Por eso piensa que soy una idiota de primera. ¿Pero qué quieres hacer ahora? Ir a Brighton, Mary. Llevarte conmigo e intentar esclarecer el misterio de las miniaturas Frewin. No entiendo. Dije desconcertada. No, y no lo entenderás hasta que lleguemos allí, respondió ella, acercándose hacia mí y dándome un beso con su modo encantador y simpático. Esa misma tarde fuimos a Brighton y nos hospedamos en el Hotel Metropole. Ahora sabes que siempre creí desde el principio que ella era una dama nacida y todo eso. Pero incluso yo me sorprendí de la cantidad de conocidos y amigos elegantes que tenía por todas partes. Era un «Hola, Lady Molly». ¿Quién iba a imaginarse encontrarse contigo aquí? Y, por Dios, qué suerte encontrarse contigo. Todo el tiempo. Ella sonreía y charlaba alegremente con todas las personas, como si las conociera de toda la vida. Pero yo podía ver fácilmente que ninguno de esos conocidos sabía que ella tenía algo que ver con Scotland Yard. Brighton no era un lugar tan grande como uno podría suponer, y la mayoría de los residentes de la ciudad, especialmente los más elegantes, acaban en algún momento o en otro en el lujoso comedor del Hotel Metropole, si no es solo para una cena tranquila cuando la cocinera no está. Así que no me sorprendió nada cuando, una noche, aproximadamente una semana después de nuestra llegada, y justo cuando estábamos a punto de sentarnos a la cena del menú del día, Lady Molly de repente puso una de sus delicadas manos sobre mi brazo. Mira detrás de ti, un poco a la izquierda, Mary, pero no ahora mismo. Cuando lo hagas, verás a 2 damas y 2 caballeros sentados en una mesa pequeña, muy cerca de nosotros. Ellos son Sir Michael y Lady Stein, la honorable señora Frewin vestida de negro luto, y su hijo, el señor Lionel Frewin. Miré alrededor tan pronto como pude, y observé con cierto interés a los protagonistas del drama de Bladcliffe House. Tuvimos una cena tranquila. Y Lady Molly, de repente, se volvió muy silenciosa y serena, totalmente diferente de su alegre y excitada yo de los días anteriores. Intuí que algo importante estaba por suceder, e intenté verme tan indiferente como ella misma. Después de la cena pedimos café, y cuando Lady Molly pasó al salón, noté que había pedido que colocaran nuestra bandeja en una mesa que estaba muy cerca de una ya ocupada por Lady Stein y su grupo. Lady Stein, noté, le dio un agradable saludo a Lady Molly cuando entramos, y Sir Michael se levantó y le hizo una reverencia diciendo «¿Cómo está?». Nos sentamos y comenzamos una conversación algo desordenada. Pronto, como de costumbre, se nos unieron varios amigos y conocidos que se agruparon alrededor de nuestra mesa y se dispusieron a entretenernos muy amablemente. Poco después, la conversación giró hacia el tema del arte, estando presente Sir Anthony Truscott, quien es, como sabes, uno de los encargados del departamento de arte en el Museo de South Kensington. Ahora estoy loca por las miniaturas, dijo Lady Molly en respuesta a un comentario de Sir Anthony. Intenté no mostrarme asombrada. Y Mrs. Granard y yo, continuó mi señora sin vergüenza alguna. Hemos estado viajando por todo el continente para tratar de conseguir algunas piezas raras. ¿De veras?, dijo Sir Anthony. ¿Han encontrado algo verdaderamente maravilloso? Ciertamente hemos descubierto algunas obras raras, respondió Lady Molly. ¿Verdad, Mary? Ahora, las 2 miniaturas de Inglehart que compramos en Budapest son, sin duda, únicas. «Inglehart», dijo Sir Anthony. «¿Y en Budapest?» Pensé conocer las colecciones de la mayoría de las grandes ciudades continentales, pero ciertamente no recuerdo haber visto tales tesoros en la capital húngara. «Oh, las compraron hace solo 2 años y recién se han mostrado al público», comentó Lady Molly. Originalmente había un conjunto de 8, según me informó el comisario, el señor Palsky.
Las compró a un coleccionista inglés cuyo nombre ahora he olvidado, y está muy orgulloso de ellas. Pero le costaron al país mucho más dinero del que podía permitirse. Así que para intentar recuperar algo, el señor Palsky vendió 2 de las 8 a un precio bastante elevado. Mientras hablaba, no pude evitar notar el brillo extraño en sus ojos. Entonces un sonido sofocado y curioso llegó a mis oídos. Me volví y vi a la señora Fregwin mirándonos con ojos brillantes y dilatados, observando la encantadora imagen que Lady Molly presentaba. «Me gustaría mostrarle mis compras», dijo esta última a Sir Anthony. Algunos expertos extranjeros han visto las 2 miniaturas y afirman que son las mejores existentes. Mary, añadió dirigiéndose a mí, ¿serías tan amable de subir a mi habitación y traerme el pequeño paquete sellado que está al fondo de mi estuche de tocador? Aquí están las llaves. Un poco desconcertada, pero adivinando por su actitud que tenía un papel que desempeñar, tomé las llaves de su mano y subí a su habitación. En su estuche de tocador, ciertamente encontré un pequeño paquete cuadrado y plano, y con eso en la mano me preparé para bajar nuevamente. Justo cuando iba a cerrar la puerta de la habitación, me encontré de repente con una mujer alta y elegante vestida completamente de negro, a quien reconocí al instante como la honorable señora Fregwin. «¿Eres Mrs. Granard?», dijo rápidamente, con excitación en la voz, que temblaba, como si estuviera al borde de un gran nerviosismo. Sin esperar mi respuesta, continuó con avidez. «Mrs. Granard, no hay tiempo para ser más explícita, pero te doy mi palabra, la palabra de una mujer muy desgraciada y destrozada, que mi vida misma depende de que vea el contenido del paquete que ahora tiene en sus manos». «Pero», murmuré completamente desconcertada. «No hay pero», respondió ella. «Es una cuestión de vida o muerte. Aquí tienes 200 libras, Mrs. Granard, si me dejas manejar ese paquete». Y con manos temblorosas sacó un fajo de billetes de su bolso. Vacilé, no porque tuviera la intención de acceder a la solicitud de la señora Fregwin, sino porque no sabía muy bien cómo debía actuar en ese extraño momento. Cuando de repente una voz agradable y profunda interrumpió. «Puedes tomar el dinero, Mary, si lo deseas. Tienes mi permiso para entregarle el paquete a esta señora». Y Lady Molly, encantadora, elegante y refinada en su hermoso vestido de directoire, apareció sonriendo unos pocos pies más allá, con Hankin apenas visible en la penumbra del pasillo. Avanzó hacia nosotras, tomó el pequeño paquete de mis manos y se lo ofreció a la señora Fregwin. «¿Lo abrirás?», dijo. «¿O debo hacerlo yo?». La señora Fregwin no se movió. Se quedó allí como si se hubiera convertido en piedra. Entonces, con dedos hábiles, mi señora rompió los sellos del paquete y sacó unas cuantas hojas de cartón blanco y una fina pieza de madera de igual calibre. «Ahí tienes», dijo Lady Molly, tocando los pedazos de cartón mientras mantenía su mirada fija en la señora Fregwin. 200 libras es un buen precio por ver estas cosas sin valor. Entonces esto era un truco vulgar, dijo la señora Fregwin, erguida con una actitud que no pareció afectar en lo más mínimo a Lady Molly. «Un truco, ciertamente», respondió ella con su sonrisa cautivadora. «Vulgar, si prefieres llamarlo así, pero agradable para todos nosotros, señora Fregwin, ya que usted cayó tan fácilmente en él». «Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora?». «Informar a mi jefe sobre esto», dijo Lady Molly tranquilamente. «Todos hemos sido muy criticados por no haber descubierto antes la verdad sobre la desaparición de las miniaturas Fregwin». «¿Ahora no sabes la verdad?», replicó la señora Fregwin. «Oh, sí lo sé», respondió Lady Molly aún sonriendo. «Sé que hace 2 años su hijo, el señor Lionel Fregwin, estaba en grandes dificultades financieras. Había algo inconfesable que no se atrevía a contarle a su padre. Usted tuvo que ingeniárselas para encontrar dinero de alguna manera. No tenía capital propio y deseaba salvar a su hijo de las terribles consecuencias de su propia necedad. Fue poco después de la visita de Monsieur de Colinville.
Su marido había tenido su primer derrame cerebral. Su mente y su vista se habían visto algo afectadas. Usted es una artista inteligente. E ideó un plan para copiar cuidadosamente las miniaturas de incalculable valor y luego entregárselas a su hijo para que las vendiera al Museo de Arte de Budapest, donde había pocas posibilidades de que alguien supiera que pertenecían a su marido. Los ingleses no se quedan allí más de una noche, en el Hotel Hungaria. Sus copias eran obras de arte por derecho propio, y no tuvo dificultad en engañar a su marido en el estado en que se encontraba. Pero cuando él estaba moribundo, se dio cuenta de que su testamento inevitablemente se probaría, en el cual dejaba las miniaturas a Mr. James Hayam, y que éstas tendrían que ser valoradas para el trámite de la herencia. Ahora, temerosa de que se descubriera la sustitución, ideó la astuta comedia del robo en Bladcley, que dadas las circunstancias, nunca podría asociarse con usted o su hijo. No sé dónde escondió posteriormente las falsas miniaturas de Ingley Hart, que sacó tranquilamente de la biblioteca y escondió esa noche, durante la muerte de su esposo. Pero no cabe duda de que nuestros hombres lo descubrirán, añadió con calma, ahora que están en la pista. Con un grito de terror, la señora Fregwin se dio vuelta como si fuera a huir, pero Lady Molly fue más rápida que ella y bloqueó su camino. Entonces, con ese maravilloso encanto de manera y esa bondad innata que siempre la caracterizaban, agarró a la desafortunada mujer por la muñeca. «Déjame darte un consejo», dijo suavemente. «Nos conformaremos con una confesión de tu parte, que nos libere de la negligencia y nos demuestre que el crimen ha sido atribuido a su autor. Después de eso, intenta llegar a un acuerdo con el legatario de tu marido, el señor James Hayam. Hazle una confesión completa y ofrécele una compensación económica total. Por el bien de la familia, no se negará. No tendría nada que ganar difundiendo todo esto. Y por su propio bien y el de su difunto tío, que fue tan bueno con él, no creo que lo encuentres difícil de tratar». La señora Fregwin se detuvo un momento, indecisa y aún desafiante. Luego su actitud se suavizó. Se volvió y miró directamente a los hermosos y amables ojos que la observaban con ansias, y apretó la pequeña mano de Lady Molly mientras susurraba: «Seguiré tu consejo. Que Dios te bendiga». Se fue, y Lady Molly llamó a Hankin a su lado. «Hasta que tengamos esa confesión, Hankin», dijo con la calma que siempre adoptaba cuando se trataba de asuntos relacionados con su trabajo. «El silencio es absoluto». «Sí, también después de eso, mi señora», respondió Hankin con seriedad. «Verás, ella podía hacer lo que quisiera con los hombres, y yo por supuesto era su esclava. Ahora que tenemos la confesión, la señora Fregwin está en los mejores términos con el señor James Hayam, quien se ha comportado de manera muy correcta durante todo el asunto, y el público ha olvidado por completo el misterio de las miniaturas Fregwin. Fin.